Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Un niño mexicano de tan solo 13 años de edad se está convirtiendo en la nueva figura del alpinismo mundial. El mexicano Andrés Pérez Mayar, de 13 años de edad, logró conquistar la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, convirtiéndose en uno de los alpinistas más jóvenes en alcanzar su cima. En una travesía que duró 7 días y 6 noches, el joven alpinista logró conquistar los 5.895 metros de altura del Kilimanjaro, ubicado en Tanzania, en África del Este. Para apoderarse del monte, que es considerado uno de los volcanes más altos del mundo, Andrés únicamente necesitó ropa de montaña, bastones para alpinismo y una mochila de 20 litros. Su ruta consistió en un desnivel de 4.100 metros y un recorrido de 76 kilómetros. La pasión de Andrés Pérez Mayar por el montañismo inició a los 4 años de edad, cuando escaló en compañía de su padre el volcán Xitle, localizado a las faldas de la Cusco. Desde entonces, Andrés, quien actualmente cursa el segundo año de secundaria, ya ha llegado a la cima de las montañas más importantes de México, incluyendo el Iztaccíhuatl y el punto más alto de la República, el Pico de Orizaba. 21 Noticias. Bueno, y se vienen eventos importantes para la Ciudad de México, más eventos importantes deportivos para la capital del país. Se trata del Festival Paradeportivo, que incluye el Campeonato Mundial de Paranatación y el Campeonato Mundial de Powerlifting. Bueno, pues ya están los boletos a la venta, pues está interesado en ir. Los boletos para el Festival Deportivo 2017 han salido a la venta con los campeones mundiales de paranatación y para powerlifting, listos para llevarse a cabo en la Ciudad de México entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre. La Ciudad de México se convertirá en la primera sede a nivel mundial en albergar las dos competencias más importantes del deporte paralímpico. En total, serán 550 nadadores de más de 60 países los que compitan en la alberca olímpica Francisco Márquez, mientras que 360 powerlifters de 65 países irán por el oro en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Un total de 24.500 boletos saldrán a la venta y costarán 100 pesos para cada día, incluyendo la competencia de para powerlifting y para natación, así como las sesiones matutinas, que serán gratuitas para todo el público. Los tickets pueden ser adquiridos desde cualquier parte del mundo en la web de Superboletos. Bueno, y si bien es fecha FIFA, semana de fecha FIFA, se paran las ligas en todo el mundo, pues la Copa MX sí seguirá, y mañana, noche de martes, noche de Copa MX con estos 3 partidos que estamos viendo en pantalla: Guadalajara frente a Santos a las 9 de la noche, Xolos a la misma hora recibe al Atlante en Tijuana, y a las 9 de la noche, pero con 6 minutos, los Cimarrones de Sonora reciben en casa, en el Héroes de la Coxari, a los Gallos Blancos de el Querétaro. Recordemos que este fin de semana la selección nacional mexicana juega aquí en la capital del país frente a Panamá. En caso de ganar el partido, como todo indica, México conseguirá de manera matemática, ya de manera oficial, su pase al Mundial de Rusia 2018, y entonces sí, pongamos una estatua de Juan Carlos Osorio en la renovada plancha del Zócalo capitalino. Nos vemos ahorita acabando el noticiero 9:30, ángulo 21, junto a Antonio La Bestia Vargas, con todos los detalles de lo que fue el maratón de la Ciudad de México. Gracias, Ricardo.